Vamos a continuar nuestra enseñanza de Tesalonicenses. No sé si ahí por lo menos he percibido esto, un cambio en lo que Lucas como describe y a lo que Pablo describe. Con Pablo como que no puedo avanzar muy rápido porque cada cosa que dice es muy trascendente. Así que hoy vamos a tratar de abarcar 4 versículos del 1 al 6, del capítulo 2 de Tesalonicenses, de esta carta que le escribe a los tesalonicenses. El capítulo 1 básicamente nos mostraba lo que era una iglesia ejemplar, lo que debía ser una iglesia ejemplar. En el capítulo 2 habla del liderazgo ejemplar. Y vamos a mirar algunos aspectos del que desee ser líder o el que Dios designe para ser líder. Así que nos ubicamos en el versículo 1 del capítulo 2. Y les dice: vosotros mismos sabéis, hermanos, que la visita que os hicimos no fue en vano. Básicamente les está recordando o analizando, no sé si puede ser una reflexión o una defensa a lo que empieza a hacer Pablo aquí. Pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida dice, bueno, de verdad que lo que hemos hecho vale la pena o no vale la pena. ¿Hemos hecho un trabajo en saco roto o no? Uno personalmente, yo creo que en cualquier evaluación que uno hace, pues puede verlo con cierto sesgo porque lo está haciendo uno. En este caso él empieza a hablarles a ellos y le está diciendo: ustedes saben, ustedes son testigos de lo que se ha hecho, no es en vano. Como decíamos, después de Tesalónica, después de haber ido a Grecia, Pablo, yo creo que llegaba un momento de su vida que decía: cada vez son menos gente, cada vez más persecución, cada vez nos tratan más mal. Y cuando escribe esto está haciendo una evaluación ya de que parece que sí valió la pena. Después de haber hecho el análisis de esa iglesia que lo reconforta y que le cuentan los testigos de cómo están trabajando, de que es una iglesia digna de ser imitada. Yo digo, oiga, entonces valió la pena el viajecito, valió la pena habernos desviado del camino, valió la pena que nos hubieran tratado mal, que nos sacaran a pedradas, que nos persiguieran, que nos trataran de meter presos, valió la pena. Y él está diciendo eso. Ustedes saben perfectamente que lo que hicimos nosotros no fue en vano. Y creo que yo creo que todos los que hemos tenido a cargo de administrar algo, sí, o sea, algunos han tenido oportunidad de administrar algo en su vida, ¿cierto? Hemos sido encomendados a una misión. Siempre nos hacemos una autoevaluación, pero siempre esperamos de la evaluación del que nos envió. Y Pablo lo tiene clarito. Pablo tiene claro de que él evalúa, hay testimonios, pero lo importante es lo que piensa el Señor de lo que él está haciendo. Y eso es lo que vamos a ver básicamente en este pasaje, donde él se ubica como administrador de la obra del Señor. ¿Y qué es lo que pide qué es lo que pide el dueño de la empresa, el dueño del negocio, cuando pone un administrador? Primera cualidad, fidelidad. Y eso lo vemos a través de muchos pasajes de la Biblia, que el Señor pide fidelidad de la persona que está. Creo que una de las cosas más difíciles cuando uno quiere poner un negocio es encontrar un buen administrador. Creo que a todos nos ha pasado cuando queremos emprender un negocio y decimos: ¿y ahora quién pongo a cargo de eso? ¿Por qué? Porque lo más probable es que quiera quedar con el negocio algún día. Si el negocio es bueno, se va a querer quedar con el negocio. Y si es malo, nos lo deja tirado, ¿no es cierto? No va a permanecer mucho tiempo ahí, sino dice: usted es el dueño, usted se encárguese de eso. Eso es lo que habitualmente pasa con los administradores en la vida comercial. Así que uno busca que sean fieles, que estén las buenas, que estén las malas, ¿cierto? Y que se identifique con la visión y la misión de la empresa. Creo que es lo que todo dueño o empresario desea conocer. Entonces, el primer punto que va a haber aquí, vamos a ver la fidelidad de Pablo en este proceso. 1 Corintios 4, 1, 2 nos habla de este punto. Dice: de manera que debéis de considerarnos como los siervos del Mesías. No solamente como siervos, sino como administradores de las verdades secretas de Dios. Lo que se le pide al administrador es que sea hallado digno de confianza. Así de clarito lo dice la palabra del Señor. Entonces, no solamente somos siervos de Dios porque nos manda una misión, ¿cierto? Somos sus empleados. En el término actual nos pega que nos digan que somos esclavos, que somos siervos. El término empleado es como el más común a nuestra época actual, ¿no es cierto? Pero el verdadero sentido de lo que Dios ha expresado es que seamos esclavos
de que damos testigos. Como digo, a uno le pega el término, pero no hay nada mejor que ser esclavo del Señor, se lo aseguro. Cuando es el amo y tenemos un buen amo y se encarga de todo lo que necesitamos, ¿cierto? Y es sabio, pues ¿para qué tener otro tipo de libertad? Entonces, como dicen, nosotros hemos pasado de la esclavitud del pecado a la esclavitud con el Señor, ¿cierto? Y el término adecuado aquí es ser esclavo, ser siervo, pero además nos ha dado una misión que es ser administradores de las verdades y de los secretos del Señor. Es una gran responsabilidad, y lo digo con sentido de toda la causa. Casi uno me para aquí al frente, es la responsabilidad de decir, oye, si estoy transmitiendo la verdad como el Señor la quiere que la transmita, ¿sí? Y yo creo que todos los que han hecho el ejercicio de pararse aquí, el temor es ese, de decir, oiga, si estoy transmitiendo lo que el Señor quiere que transmita o no. Por eso hay que prepararse antes de pararse uno al frente y tratar de encontrar lo que el Señor quiere transmitir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y por eso requiere de otra característica este líder, que el Señor también a través de toda su palabra lo habla, y es la valentía. Entonces hay dos características en el perfil del que el Señor encomienda a transmitir su palabra. La palabra que en la Biblia se conoce, en griego es parestosomai, es lo que está ahí, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Esa es la palabra original que está en este pasaje. Y ven todo lo que significa esta palabra en el original. Dice ser franco en palabra o confiado en espíritu y presencia. Hablar, confianza, confiar denodadamente, denuedo, valerosamente. ¿Ve? Todo lo que implica esta palabra en el original griego. Hechos 4:13 nos recuerda un pasaje de cuando estos pescadores, estos hombres que el Señor utilizó para que fueran sus administradores de la palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan los apóstoles que eran? Eran eso, eran pescadores, la mayoría de esos, algunos de la mayoría de sus oficios eran pescadores, y Él les da el cargo de ser los apóstoles o los administradores de su palabra, a los cuales les dio el mensaje, pero que después de que eran cobardes, de que les daba miedo, les decían, oye, ustedes andaban con Jesucristo y decían, no, yo ese tipo ni lo conozco, ni lo he visto por ahí, ¿cierto? Unos pocos semanas después, cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos y los llena de su espíritu de valentía, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De valentía, ¿no es cierto? ¿Qué decía la gente de ellos? ¿Qué pasó en ellos? Dice, los gobernantes al ver la osadía, ¿se acuerdan? Miren el versículo, el pasaje de lo que significaba la osadía, con que hablaban Pedro y Juan. En la otra versión dice Kefa y Johanán, que es los términos en hebreo, a pesar de ser hombres incultos, y enseguida viene un término que ustedes lo ven por aquí abajo, si lo alcanzan a leer los que tienen buena vista todavía, ¿cierto? Que era básicamente Amha, Aretz, que quiere decir eran idiotas. Ese es el término original con que viene la palabra. Aquí en la otra versión lo pone que gente sin estudio ni preparación, pero el término original que hablaban de ellos es que eran unos idiotas. ¿Así? Esa es la traducción aquí, que la ven aquí, perdón. Aquí, ajá, Aretz. Se quedaron asombrados y también reconocieron que ellos habían estado con Yeshua. Entonces fíjense que la gente en el común, cuando veía a estos hombres que los conocían anteriormente, y decía, pues si eso es una partida de idiotas, no son preparados, no son cultos, no son estudiados, son unos pescadores, ¿sí? Pero ahora hablan con una osadía, con una valentía. Como decíamos, no era fácil enfrentarse al Imperio Romano cuando cualquiera que hablaran de un señor diferente al César era condenado a muerte. Y decían, ¿y estos de dónde hablan con tanta osadía, con tanta valentía? ¿De dónde? Pues que decían, reconocemos que esta gente sí andaba con Yeshua, pero además que habían sido llenos del Espíritu Santo y por eso hablaban con valentía. Entonces uno tiene que evaluarse dos cosas. ¿A mí me da miedo hablar? ¿Sí? ¿O es porque no soy fiel a la palabra? O sea, no quiero ser obediente y ser fiel a lo que el Señor dice, o no conozco lo que Él quiere decir, o simplemente me da temor
porque tengo miedo y tengo simplemente pena de que la gente me vaya a hacer preguntas y de pronto no sepa, y por eso me quedo mejor callado. ¿Sí o no? Esas dos cosas, ninguna de las dos cosas no sirven. Imaginen ustedes un vendedor que ustedes contraten. Entonces, no sabe, o el producto que está vendiendo no sabe qué es lo que va a vender, por decir una cosa, ¿sí? O le da pena ofrecer, imagínense. ¿Cómo va a terminar ese negocio? Termina quebrado, ¿no es cierto? Si lo vemos como un negocio aparte. Entonces, ¿qué característica debe tener el administrador o el que va a poner a funcionar el negocio? Debe ser fiel, y segundo, tiene que ser valiente y saber lo que ofrecer las cosas, ¿no es cierto? Porque si no, eso está condenado al desastre. Si nos vamos a la parábola de los talentos, que era básicamente administradores de las cosas de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Unos deciden esconder el talento, ¿no es cierto? Y decir, ¿para qué me arriesgo? De pronto me fracaso, de pronto no me va bien. Pero el Señor nos pone esa parábola, ¿para qué? Para que multipliquemos lo que el Señor nos ha dado. ¿Ustedes han recibido palabra? ¿Para qué esa palabra? No para que la guarden, sino para que sean fieles en transmitir eso. Eso es lo que el Señor quiere. Y que sean valientes en el momento de transmitir y no les dé pena hacerlo. ¿Por qué no lo transmiten? ¿Porque simplemente me da pena y me da temor? ¿O porque simplemente desconocen la palabra? Son dos asuntos que uno tiene que presentarse. Miren lo que dice el versículo 2, pasemos al versículo 2 de Tesalonicenses. Volvamos a Tesalonicenses. Siempre les digo, pongan una marca ahí, que es el texto con el que vamos leyendo. Si no tienen marcas o separadores, me avisan y les consigo uno, ¿sí? Pero sí es importante estar ahí marcando la hoja donde vamos para que regresen rápidamente y no se pierdan. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que utilizo otros versículos, es que apoyen lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra es así. ¿Cómo se comprueba la palabra? Con la misma palabra. Entonces, por eso hay que utilizar otros pasajes, otros versículos, tanto del Nuevo como del Antiguo Pacto, para corroborar lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, por eso estamos saltando, pero por eso les digo, no dejen de marcar el lugar donde vamos. Entonces, el versículo 2 dice, todo lo contrario, a pesar de que ya habíamos sufrido y habíamos sido ultrajados en Filipos, de ahí era donde venía antes de Tesalónica, como sabéis, tuvimos el valor, unidos con nuestro Dios, de hablaros sobre las buenas nuevas o el Evangelio, incluso bajo enorme presión. Estoy leyendo una versión enfocada hacia los hebreos, por eso van a encontrar algunas diferencias con las otras versiones. Pero básicamente está diciendo lo mismo. Cuando habla aquí de que tuvieron una oposición, ¿no es cierto? Y eso es importante que lo tengamos claro. En esta misión que el Señor nos ha mandado, de llevar el Evangelio, lo normal es que encontremos oposición. Yo creo que a todos los que han tenido empresa aquí en una ciudad como esta, la gente cuando llega, lo primero que hace es empezar a mirar cómo lo bloquea a usted, la competencia, ¿sí o no? No es a mejorar su producto, no es a mejorar su calidad o sus cosas, sino cómo lo empieza a bloquear, cómo empieza a hablar mal de usted. Nosotros llegamos a esta ciudad, fue tremenda la oposición que tuvimos, y si no es por la misericordia y gracia de Dios, pues hoy no estaríamos aquí. Pero uno cada vez que llega a una ciudad con algo nuevo, por eso son las buenas nuevas del Señor. Todo el mundo vivía en cosas malas, pero llegan las cosas buenas del Señor a ofrecerse. ¿Y qué aparece? La oposición ¿a qué? ¿A ultrajar? ¿Sí o no? A hablar mal de uno sin conocerlo. Yo creo que nunca uno se cruza con otras personas cuando enteras que están hablando mal de uno. No tienen ni idea de quién es uno, pero lo importante es mirar cómo la gente tiene mala imagen de uno. ¿Cómo se abre campo uno? Haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y haciendo con el tiempo demostrar. Nos hemos encontrado con personas que nos decían, uy, yo he oído cosas terribles de ustedes. Ah, sí, pues yo estaba tranquilo, no tenía ni idea. Pero después de conocerlo a uno, se convence que no era verdad lo que estaba hablando la otra persona. ¿Sí? No era porque uno se tratara de hacerlo, sino que mucha gente estaba callada y lo trataban a uno y con el tiempo nos decían, oiga, lo cierto era que lo que hablaban de usted no era cierto. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno,
No necesita uno defenderse de más ni convencerlos, solamente con su testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Y a ellos les pasaba lo mismo. Miren que eran ultrajados. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente? Hablar mal de esta gente. Decir, mire, vienen una secta que son terribles. ¿Quiénes decían esto habitualmente? En esa época abundaban, populaban los falsos maestros. Entonces, como decía, para ellos era muy fácil vender dioses. Como les decía, gente acostumbrada a tener muchos dioses. Entonces era muy fácil decir, usted tiene una necesidad por aquí. Yo le ofrezco el Dios que le va a solucionar ese problema. Todavía existen, hasta la fecha, por todo lado abunda eso. La gente ofreciendo. Entonces, ustedes ven las cantidades de avisos que ponen. ¿Usted está enfermo? Campaña de sanidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Pues yo estoy enfermo, pues voy a que me sanen. Y la gente va fácilmente a eso, ¿no es cierto? Entonces, la gente necesita escuchar lo que quiere escuchar. Eso es lo que la gente desea. Entonces terminan haciendo y yendo fácilmente cuando la gente le ofrece lo que ellos quieren escuchar. Y en esta época pasada lo mismo. Había muchas personas, falsos maestros. Y el término que utiliza aquí Pablo, que en muchas partes de sus cartas lo utiliza, yo no sé si era maratonista o le gustaba el atletismo, pero lo cierto es que cuando habla de enorme presión utiliza una palabra que lo utilizan en los términos de esa época los griegos, que eran los especialistas en las Olimpiadas, ¿cierto? Griegas era un término muy conocido en su época, casi que conocían los estadios donde ellos se reunían a hacer las grandes competencias atléticas y donde empezó los maratones, era en Grecia. Entonces fíjese que él utiliza ese término de agón o maratón. Si uno analiza la presión que un deportista, y más de esa época casi que tenían que correr hasta que se morían. Tenían que dar hasta su último esfuerzo. ¿Sí? Ese era el premio era casi que la vida y el castigo era la muerte si perdían. Entonces imagine la presión con la que corrían. Yo creo que cualquiera de los que han practicado atletismo saben lo que es eso. Estos días de hecho me llama la atención la cantidad de gente que está siendo aficionada a eso, y hoy hablábamos que hoy estaban corriendo en la ciudad de Miami ese maratón y mostraban en televisión la cantidad de gente que viajaba a hacer eso. Y cuando a mí me dicen 40 kilómetros de la carrera, ¿sí? Estamos hablando de un gran, o sea, casi de aquí de medio terreno a Barranquilla, irse corriendo a ver quién llega primero. Y luchan contra sus propios casi límites físicos que tienen, ¿no es cierto? Y ese es el término que Pablo utiliza aquí. Dice, mire, hemos tenido esa presión como la que cuando uno está dando su último suspiro para poder llegar a la meta. Y en muchas partes ustedes ven que Pablo utiliza esas referencias de que hemos corrido la buena carrera, que es la meta. O sea, él utiliza ese término porque es una especie metafórica de decir, esto es una carrera y hemos dado nuestro máximo esfuerzo, a pesar de ¿qué? De que muchos en el camino vienen haciendo las zancadillas. Imaginen una carrera, un maratón con obstáculos y zancadillas. Básicamente es lo que él está refiriéndose, y por eso utiliza el término que ven aquí de agón. Entonces la posición es enorme y eso es normal enfrentarlo en la misión que el Señor nos ha encomendado, en la carrera que el Señor nos ha encomendado de llevar las buenas nuevas a todas las personas que no lo conocen. Entonces el líder debe tener fidelidad y una valentía, porque las pruebas son reales, los obstáculos son reales y hay que vencer todas estas cosas. Entonces ya vimos unas características del mensajero. Ahora va a hablar un poco del mensaje que él da. ¿Sí? ¿Hasta ahí van ubicados? Estamos hablando del mensajero, dos características claves que debe tener, que es fidelidad y valentía. Y ahora vamos a hablar de cuál es el mensaje que Pablo está haciendo referencia. Miremos ahora Gálatas 1, 6, 9. Me siento asombrado por el hecho de que tan rápidamente os habéis alejado de mí, que os llamé por la gracia del Mesías y de que os volváis a otras supuestas buenas noticias, que no lo son ni mucho menos. Lo que está sucediendo realmente es que ciertas personas os están importunando e intentando pervertir las buenas nuevas del Mesías genuinas. Pero incluso, aunque nosotros e incluso un ángel del cielo os fuese a anunciaros unas supuestas buenas noticias,
contrarias a las que nosotros os hemos anunciado, que se halle bajo maldición para siempre. Lo dijimos con anterioridad y lo vuelvo a decir. Si alguien os anuncia buenas noticias que son contrarias a lo que habéis recibido, que sean malditos para siempre. Miren la gran responsabilidad que mismo Pablo anuncia aquí, de los que llevan una falsa promesa, de que los que tienen unas buenas noticias falsas. No hay nada peor que las buenas noticias, pero que sean falsas, ¿no es cierto? Habitualmente a uno no le dan malas noticias falsas. El peligro son las buenas noticias falsas, porque uno se hace ilusiones, termina creyendo, y resulta que no es, y ahí viene la gran desilusión donde la gente termina no creyendo nada. Y cuando la gente no cree nada, es lo contrario de lo que el Señor nos pide, que creamos solamente en Él. Entonces dice, el que se ponga a hablar malas cosas va a ser maldito para siempre. De ahí la gran responsabilidad del que enseña. Yo estos días ando muy inquieto porque cuando uno cada vez que profundiza la palabra se da cuenta que muchas de las cosas que hemos creído a veces no son ciertas. ¿Sí? Y para mí ha sido bien complicado estas semanas y me siento con la gran responsabilidad porque muchas cosas las hemos repetido confiados de que lo que han dicho es verdad. ¿Sí? Y eso es bien grave ante el Señor y he tenido que pedirle perdón al Señor por eso. Y creo que todos al momento que descubrimos eso y hemos en algún momento hablado de algunos temas convencidos de que la verdad, sin el fundamento necesario, pues estamos casi cayendo en una maldición ante Dios. Pero gracias a Dios que conoce nuestros corazones y sabe las intenciones de nuestro corazón. Y eso vamos a ver que es lo importante, pero eso no nos quita la responsabilidad de profundizar más las cosas. ¿Sí? Entonces, no solamente repetir lo que otros dicen, sino irse a la fuente, a la palabra, a ver cuál es la verdad. Esa es la solución. Y corregir el camino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hemos mirado últimamente. Pero ¿qué hace Pablo? Hacer las cosas a las malas, convencer a la gente de que es la verdad. A pesar de eso, de tener todo el Espíritu Santo, de estar lleno de la palabra también, él seguramente tenía la misma inquietud de si estaba haciendo lo correcto o no. ¿Y cuál es el método que él utilizaba? No era imponer la verdad, sino, como dice ahí en el versículo 3, vamos a mirar el versículo 3. Porque el llamamiento, o el término más adecuado que utilizan, la exhortación que os hacemos, no se basa en el error o en motivos impuros, y tampoco intentamos engañar a nadie. Fíjense que vamos a mirar estas tres características de lo que es el mensaje del líder. Primero, él habla de una invitación o una exhortación. Y eso es lo que toda la persona que está hablando aquí debe hacer. Exhortar a la gente. ¿Exhortar qué quiere decir? De que se convenzcan a través de argumentaciones, ¿no es cierto? Para que cambie una conducta o una creencia. ¿Sí? Eso es exhortar a la gente. No decirle, oiga, ustedes tienen que hacer esto. Sino que hagan un ejercicio mental de entender lo que se le está diciendo, de que es verdad, de que no viene de una base de error, y es importante por eso decir cuál es la fuente. Yo insisto mucho cuando a veces mandan mensajes en los chats, que ahora es muy fácil reenviar, ¿no es cierto? Y creo que a todos nos ha pasado. Y le pasa de poquito hasta a las grandes líderes del país, le pasa de poquito, se murió tal personaje, ¿no es cierto? Y después, ay, qué pena, está vivo el Señor todavía. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta por ahí? Pero sí me dijo una familiar que había muerto, sí, pero no estaba muerto. Y puede pasar unos osos terribles. Y uno lo hace con la mejor intención. Seguramente la persona lo hizo con la mejor intención de prevenir o de avisar o de notificar una mala noticia y de pronto dice, bueno, menos mal no se murió. Pero imagínate que pase lo contrario, es como decía, las buenas noticias es más dramático. Por decir, nació un niño vivo, no sé qué, o estos días encontraron al niño vivo que estaba por allá en un túnel y todo el mundo se emociona y después, no, está muerto. Entonces, la desilusión es mayor, ¿no es cierto? Entonces, todas esas falsas noticias tengo que tener mucho cuidado a pesar de tener una buena intención. Aquí él está diciendo, mire, aquí no hay error. Cuando uno habla con la palabra, puede estar tranquilo de que ahí no se comete error. ¿Por qué? Porque ha pasado todas las pruebas de fidelidad y autenticidad de la palabra de Dios.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Las traducciones. Y ahí sí yo no me meto la mano. Por eso le toca a uno irse al original. Porque pasa lo mismo. Entre versión y versión, pues una verdad, pero mal transmitida, termina siendo una mentira. O una media verdad. Eso es lo que ha pasado muchas veces con las traducciones. Afortunadamente no sabemos el hebreo, no sabemos el griego, el original donde fue escrita, y ahí es donde se cometen errores. Yo la otra semana empiezo un curso de hebreo, no sé cómo me irá ahí si algún día, yo espero que el Señor me ilumine, ¿verdad?, para tratar de entender algo. Es un idioma bastante complicado, y digo, nunca es tarde para empezar. ¿Sí? No sé si cuántos años me tomará aprender, pero es una responsabilidad y ojalá los jóvenes se entusiasmen en vez de aprender mandarín, ¿sí?, pensando en los negocios, aprendan hebreo. No sé, ahí les dejo la exhortación, ¿sí? Ahí los exhorto a que lo hagan. ¿Pero por qué? Porque sí, ahí están todas las verdades, ahí no hay nada de mentira cuando uno se va al texto original del que el Señor escribió y dejó su... Y como digo, los científicos, todos cada vez que se meten a estudiar, se dan cuenta que todo es verdad. No solamente los estudiosos bíblicos, los científicos mismos. Todos los que se meten a estudiar la palabra de Dios no hacen sin encontrarse verdades y verdades. La mayoría de estudios arqueológicos no aportan cosas a la Biblia, sino que agarran la Biblia para buscar lo que van a encontrar arqueológicamente. ¿Me explico? No es que encontrar una cosa y decir, ay, mire, encontramos esto, y a ver qué dice la Biblia. No, es que casi que se van a estudiar la Biblia para decir, existía tal ciudad. Ciudad, estoy hablando de ciudades, que ni siquiera nadie las conoce, pero que ahí está en la Biblia, y dicen, si la Biblia lo dice, hay que buscarla porque ahí está. Entonces, tenemos una fuente que no hay error, y es lo que el versículo 3 nos dice. No se basa en el error, y es lo primero que les dice a la gente. Lo que nosotros hablamos, mientras hablemos palabra, ahí no nos equivocamos. El problema es cuando uno se puede interpretar o a guiarse por versiones o traducciones que no son completamente ciertas, ¿sí? Entonces, cuando uno habla con la palabra, por lo menos no se basa en el error. Ese es algo importante que tengamos claro. El siguiente punto que habla aquí, Pablo, primero habla del mensaje, que es lo primordial, y lo segundo, que tiene que ver con el mensajero también, es la motivación del mensaje. ¿Me explico? Una cosa del mensaje, como digo, que no hay error mientras uno abre la palabra del Señor, ahí no hay error. Y eso tratamos de escudriñar las Escrituras precisamente para no equivocarnos. A mí algo que me ha aportado mucho este método de estudiar la palabra versículo por versículo, línea por línea o palabra por palabra, es que hacemos lo que el Señor nos dice, escudriñemos la palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Para cometer el mínimo de errores. Y no que lo que nos cuenten y tratar de ir al significado real de las palabras para ver qué es lo que el autor nos quiere decir. Pero el segundo punto es la motivación con lo que se da el mensaje. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3 dice, no tenemos motivos, ¿qué? Impuros. Entonces, primero el mensaje, que no hay error. Segundo, la motivación, que no tiene ningún motivo impuro. ¿Pueden haber motivos impuros de llevar la palabra del Señor? Muchísimos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente no ha agarrado la palabra para qué? Para su propio beneficio. ¿Y el motivo cuál debe ser de toda persona que Dios se ponga a hablar la palabra? Que toda la gloria sea para Él, ¿no es cierto? Y que la gente lo conozca a Él y conozca las buenas noticias para sus vidas. Esa debería ser la motivación ideal. Sin embargo, en esta época y en esa época, siempre ha habido motivos impuros. Miremos en Filipenses 1:15. Dice, es verdad que algunos están proclamando al Mesías por celos y por rivalidad, pero hay otros que lo están haciendo de buena voluntad. Entonces, si ves que había gente en esa época que transmitía la enseñanza por celos. ¿Se puede imaginar eso? Oiga, está hablando allá, entonces nosotros también hablemos aquí. Imagínense la época que estábamos hablando aquí, había muchos dioses, cada quien a defender su Dios.
Inclusive los mismos judíos decían, oiga, yo defiendo la ley. Estos están dando una secta nueva que seguramente van a echar para abajo la ley, aunque no era cierto, pero ellos decían, lo vemos como una amenaza. Entonces hay que hablar más y reunirnos seguramente más porque hay una amenaza aquí de una gente nueva que se viene a hablar. Eso es lo que motivaba a la gente, muchas veces. Y decían, ¿por celos o por qué? Por rivalidades o por egoísmo. Entonces se formaba una rivalidad y eso es lo que motivaba a la gente a hablar. Había gente que lo hacía con buenas intenciones, pero había otros que no. Pero miren más adelantico lo que dice en el 17. Aunque los primeros anuncian al Mesías por ambición egoísta, por motivos impuros, imaginando que pueden causarme problemas aquí en la cárcel, pero ¿y eso qué? Todo lo que importa es que de todas maneras, ya sea de manera honesta o por pretensión, el Mesías siga siendo proclamado y yo me regocijo en ello. Y ahí sí empezamos como a decir, oiga, pero ¿cómo así? Si hay gente que lo hace por ganarse elogios propios o por enriquecerse, todo el mundo vive criticando eso y es una de las grandes prevenciones que vemos, ¿cierto? Que la gente dice, viene ya a hablarme de Jesús, es que quiere llenarse de plata, ¿sí o no? Y yo no voy a servir para eso, para que me laven la cabeza y para que se enriquezcan unos a costa de uno. Ese es uno de los primeros argumentos que la gente le dice. Y hay gente que desafortunadamente lo hace con esas intenciones. Y Pablo le dice, ¿y a mí qué? Mientras hablen de Jesús, que hablen. Uno a veces no, como que no puede estar, a veces no está muy de acuerdo con eso. Pero dice, es probable que muchos de esos se desilusionen, porque eso es lo que pasa muchas veces con este tipo de personas que hablan de Jesús, que hacen desilusionar a la gente porque definitivamente llevaban intereses personales, intereses de fama, como dicen. Lo que más caen los pastores son las 3 Fs, ¿sí se las conocen o no? Fama, ¿cierto? Fortuna, o sea, dinero y faldas. Y faldas. Son las 3 causas más frecuentes de caída de los pastores. Entonces, cuando no tienen enfocado lo que verdaderamente deben hacer, que son administradores de la palabra del Señor, pues pueden caer en cualquiera de estas 3 tentaciones. Es lo que más frecuentemente se ve. Para eso muchos pastores con muy buenas intenciones siempre toman medidas de prevención para eso. Pueden ser las medidas de prevención, y ahorita de pronto profundizamos un poco más de eso. Vamos, de no estar en un cuarto privado con una mujer solo. Siempre buscan a alguien que esté presente. Es una medida de prevención. ¿Sí? O no montarse en nada de manejo de dinero. Si yo ese tema no lo toco, por aquí no pasa, no tomo las decisiones. Y lo otro es precisamente no prestarse la fama. Siempre mantener un perfil bajo. Son medidas que deben tomarse. Pero fíjense que Pablo dice, todo modo, mientras hable del Señor, antes que bloquearlo, antes de que ir a rivalidades, de esas semillas que siempre muchos se pueden salvar. O así sean pocos, pero se pueden salvar. O sea, la idea no es estarlos bloqueando, más bien dando testimonio de cómo debe ser un buen líder para que seamos imitadores de eso, ¿sí? Antes de ponernos a hablar mal de ellos, antes de bloquearlos, o entrar también a hacer las mismas estrategias del mundo, que es injuriarlos o crearles mala fama, ¿sí? Lo que se muestra es división entre nosotros. Entonces, es sabio lo que dice Pablo, de que mientras hablen del Señor, que hablen, ¿sí? Hay que respetar eso. De todos modos, ya los resultados los evaluará Dios. Y eso tiene que ver un poco con el método, que es lo que vamos a mirar. Entonces hablamos del mensaje, de dónde es la fuente, cuál es la motivación, y segundo, cuál es el método. Y en el versículo 3 decía eso: no tiene motivos impuros y tampoco intentamos engañar a nadie. Entonces, eso tiene que ver con el método de no engañar a nadie. Hay gente que tiene este dilema, dicen, no importa cuál sea el método, con tal que el mensaje sea correcto. Estos días hablábamos aquí con el hijo de Fulvio, precisamente, las personas que han trabajado en publicidad. ¿Sí? No sé si alguno tiene experiencia en ese campo. ¿Pero qué es la publicidad? Si se ha puesto a pensar.
Es hacerle creer a la gente que tiene una necesidad, que no la tiene, pero hay que crearle la necesidad para que compre algo que no necesita. ¿Sí? Como yo le decía, ustedes donde menos ven publicidad, vamos en el área médica. Siempre hay enfermos. Siempre los consultorios están llenos. O sea, uno tiene el problema de la agenda que no tiene forma de atender a tanta gente. Entonces nosotros no gastamos en publicidad, porque el que tiene necesidad de salud va y se busca la esta. ¿Sí? Pero el que quiere vender, por decir, un reloj solar, no sé, con cronómetro y esa cosa, y usted no es ni corredor, ni, o sea, usted necesita un reloj cualquiera, ¿sí? Entonces tiene necesidad, ahí entonces uno paga la publicidad para que le crean a usted, haga creer a usted que sí necesita ese reloj, y compre ese reloj. De eso se basa toda la publicidad que ustedes ven, es que en comprar cosas que usted no necesita. Y lo están engañando, ¿sí? La publicidad sale casi de un principio engañoso, la gran mayoría. No estoy diciendo que toda, pero la gran mayoría de publicidad es hacerle crear una necesidad a usted que usted no tiene. Desde Coca-Cola para abajo, o sea, por decir, son los que más invierten en Coca-Cola y usted le hacen, aunque hay gente que no puede vivir sin Coca-Cola y no quiero decir quién, pero es una cosa así, usted le hace creer que usted no puede vivir sin Coca-Cola, ¿sí? O que es la última Coca-Cola del desierto, entonces uno dice, pues tengo que comprar Coca-Cola. Pero así todas las marcas famosas han hecho creer que sin ellos no se puede vivir, tanto del carro, como el reloj, como la bebida, la comida, absolutamente todo. Le hace a uno creer que uno necesita de eso. Y aquí le dice, aquí no hemos engañado a nadie. Primera estrategia, porque uno dice, mire, estos días que nos reunimos los hombres, fuimos 3 hombres a la reunión. Y todo el que se sienta a compartir la palabra dice, pues si preparo algo, o saco tiempo y invierto, pongo el lugar a disposición para que todos vengan y vienen 3 nomás, pues ¿será que sí vale la pena? Creo que nos ha pasado a todos. En algún momento cuando organizamos algo. Usted invita a una fiesta, organiza toda la comida y de pronto no llega la gente. Y uno dice, oiga, ¿será que vuelvo a hacer otra fiesta? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Pero espero que no, porque es muy, muy decepcionante. Y uno dice, ¿qué estrategias hago? Entonces vamos a ofrecer algo para que la gente llegue. Entonces ofrezcamos que hoy la reunión es con comida, con vino, y ahí sí llega todo el mundo de pronto. Sí es gratis, ¿cierto? Es más, sí es gratis. ¿Sí? Y uno puede pensar en muchas estrategias comerciales que el mundo hace para atraer a la gente. Y hablábamos de eso, de ¿será que vale la pena? Porque es que lo que debe ser motivante para la gente sencillamente es ir a escuchar la palabra de Dios y estudiarla un rato. Eso debe ser lo motivante, no necesitaríamos nada más porque ¿qué? Esta gente no ofreció esas gabelas. Yo vengo a ofrecer la palabra del Señor y hablaba la palabra del Señor todo el tiempo. El que quiere una explicación, yo le explico cómo es eso. Pablo uno no lo ve ofreciendo cosas. Ustedes necesitan tal cosa para que vengan y de paso le dan la palabra del Señor. Somos muy dados y en las iglesias se acostumbra mucho de hacer cosas que le guste a la gente para que venga. Y ahí le metemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y como decía, pueden tener buenas intenciones. Entonces uno dice, bueno, si es el método de ellos, pues este es el método. ¿Sí? Pero no, a veces no se justifica porque la gente puede desviar hacia otras cosas. ¿Qué pasa muchas veces? Como decía, si uno quiere una iglesia de jóvenes, entonces vamos a ponerle una orquesta aquí tremenda, ¿sí? Y si tiene bailarinas y danzan y de pronto se les atrae ¿sí? Niñas bonitas y de pronto vienen los muchachos y lo atraen y ahí vamos a meterle la palabra del Señor. Respetable, pero dice uno, no es lo que debería ser según el método que utilizó Pablo. Pablo no ofreció nada, no trató de engañar a nadie, de que venga por una cosa y de paso le meto otra. Sí, no, si él decía simplemente, yo ofrezco la palabra del Señor, que es lo que la gente debería estar enfocada. ¿En qué? En escuchar la palabra del Señor. Entonces, aquí como decía, hay gente que lo dice de esa manera, pero no, es respetable, no lo comparto mucho, como digo, uno debe estar mostrando lo que el Señor ha encomendado, que es llevar la palabra. Si el Señor nos hubiera dicho, lleven la palabra y de paso creen eventos deportivos, creen eventos musicales y eso para que la gente venga, tendríamos que hacerlo de esa manera, ¿cierto? Pero a veces nos copiamos de las estrategias del mundo
para llevar las cosas espirituales. Y ahí es donde uno dice, eso no es lo que el Señor muestra en su palabra. ¿Me explico? Uno no venía a Jesús, como digo, lo de los milagros de Jesús no era para que la gente, a él lo perseguía y le pedía que hiciera milagros y por misericordia y bondad decía, sánese, o sea, ¿sí? Pero no le digas a nadie porque yo no quiero que vengan por eso. ¿Sí? O no lo hacía así de esa manera. Él no quería que nada se desviera, que la gente se viniera por otras causas diferentes. ¿A qué? Al deseo y la pasión de conocerlo a él y lo que él hablaba. Porque son dos cosas diferentes. A veces la gente va por el mensaje, pero no va por el autor del mensaje. Y yo espero que la gente venga aquí no solamente a oír palabras y a escuchar palabras, sino que venga sobre todo a conocer al autor del mensaje, que no soy yo, sino el Señor. Eso es la motivación. Y la gente, si va a una reunión de hombres o de mujeres, la motivación no es estar un rato compartiendo, de hacer manualidades, o pasar un rato rico, sino que dicen, yo voy porque quiero conocer más de mi Señor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que el Señor me ha dicho para que me vaya bien en la vida y haga la voluntad de Él? Esa es la motivación que debería existir. Y eso es lo que queremos llegar cada día, de que ustedes se enamoren más del Señor. Que lo conozcan más a Él y que cada vez que lo conozcan más, se enamoren más de Él. Esa es la motivación que queremos en ese lugar. Y es lo que Él dice, aquí no hemos engañado a nadie. Y le hemos prometido falsas promesas a nadie, ¿sí o no? Pasemos al versículo 4. Ya vamos en la mitad. En lugar de ello, dicen, y teniendo en cuenta que Dios nos ha puesto a prueba y ha considerado que somos dignos de confiarnos las buenas nuevas. Fíjate que aquí parece que hicieron un brinco Pablo, pero nos lleva a una afirmación bien tremenda. Dice, el Señor nos pone a prueba. Y creo que el Señor, así como todo dueño de negocio, a veces uno le deja su cascarita al administrador, ¿cierto? Para ver si sí está siendo fiel. Yo creo que todo dueño de negocio debería tratar de mandar a algún infiltrado a su negocio para plantearle malos negocios. Así a veces hacen la auditoría, ¿no? O sea, hacen una simulación. A nosotros a veces nos pasa con la secretaria, nos toca llamar a nuestro negocio a pedir cita. Para ver cómo la atienden y a ver si sí nos dan la cita. Mire, yo ya he aprendido muchas veces que la gente cuando no quiere trabajar, o los viernes sobre todo, que la quieren tomar ya suave, ese día no dan citas. Entonces empieza a agarrar el fin de semana de la tarde del viernes. Entonces la gente llama y dice, no hay cita para este viernes, venga para la otra semana. Son cosas que caen fácilmente en la tentación y se evitan trabajar una tarde del viernes. Entonces, ¿qué le toca hacer uno? Ponerles cascaritas y pruebitas a ver si están siendo fieles a la empresa. ¿Me explico? Y el Señor también lo hace. Nos pone a prueba para ver si somos dignos de confianza, y así lo dice la palabra. A ver si somos dignos de ¿qué? De confiar las buenas nuevas. Es que el Señor no nos ha dado cualquier cosa. Nos ha dado su mayor tesoro. ¿Sí? Que tuvo que pagar con sangre, que fue el Señor Jesucristo y lo que Él dijo. ¿Qué es la función de todos los seguidores y discípulos? Llevar esas buenas nuevas que el Señor Jesús dijo y que cumplió a cabalidad, ¿cierto? Para que la gente crea en Él y haga las cosas que Él hizo para que sean salvos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No fue cualquier comisión. Fue su mayor tesoro, que es la palabra del Señor. Y el Señor nos pone a prueba. Y nos deja pasar sufrimientos para ver si vamos a aguantar más adelante. Y créame que uno cuando está aquí parado sabe lo que eso representa y lo que tiene uno que pasar para cada día pasar el examen. ¿Me explico? Entonces, la gente a veces dice, hey, qué rico compartir la palabra, qué rico enseñar, pero no sabe lo que hay detrás de eso. Y no les digo para que les den miedo, sino al contrario, para que se animen. ¿Por qué? Porque la paga es buena. ¿Me explico? Entonces él busca quienes son dignos de confiar su tesoro, las buenas nuevas. Y a veces la gente se le olvida eso, que somos probados antes que ser aprobados. ¿Sí o no? Probados antes que ser aprobados.
¿Qué quiere decir eso? Precisamente que tenemos que pasar la prueba antes de que el Señor nos apruebe en llevar su palabra. Como digo, a nadie lo aprueban un examen si antes no lo presenta. ¿Sí o no? Sí. Pero la gente quiere ser aprobada por Dios sin ser probado, ¿o no? Sí. Y la gente dice, ¿y por qué a mí? Porque te quiero aprobar, ¿sí o no? Te quiero premiar y dejarte mi divino tesoro, pero para eso tienes que pasar la prueba antes. Entonces dice, el Señor mira que seamos aprobados. ¿Sí? ¿Qué decías? Deuteronomio. Deuteronomio habla acerca de que Dios permitió que el pueblo pasara por hambre, por desierto, para probarlo y para al final hacer un bien. Todo el antiguo pacto lo que nos muestra es, como digo, nos estamos mostrando lo que nos va a anteceder al nuevo pacto, que es exactamente lo mismo. O sea, el método del Señor es el mismo. Siempre a los que les confía y a los que los bendice, primero lo hace por pasar por pruebas terribles. Esta gente los tuvo 40 años en el desierto antes de soltándoles sus divinos tesoros para que los guardaran perpetuamente. ¿Sí o no? Entonces, igual, a veces lo ponen uno a pasar por el desierto muchas veces para ver si vamos a ser fieles a lo que nos va a encomendar. Y aquí la parte del versículo 4 dice, es así como hablamos. Y aquí aclara cómo es que hablan. Habló Pablo y los discípulos que fueron con él. No para ganarnos el favor de los hombres, sino de Dios que pone a prueba nuestros corazones. Y aquí es algo que, de las tentaciones que uno puede caer, como digo, como líder, en cualquier cosa que el Señor lo manda a uno a hacer. Y como decía, ser fiel al Señor es mucho mejor que ser popular con las personas o con los medios. Es muy fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar. ¿Sí o no? Así hacen la mayoría de políticos, ¿cierto? Nadie votaría por un político que le dice, yo no creo que vaya a quitar los problemas de salud, porque la economía no me da para solucionarlos, ni voy a acabar con la pobreza, ¿sí? Porque hay mucho pobre y no hay forma de cubrirlos a todos. No hay ningún político que yo he escuchado hablar así de frente con la verdad. ¿Ah? Después entramos en discusión de eso, porque cada quien, como digo, dice, no se puede hacer, se puede hacer cositas pequeñas, lo que sea, pero al final nunca dicen toda la verdad del caso. Si dijeran toda la verdad, como digo, nadie los escoge. ¿Sí? Pero ese es el método que la gente utiliza. ¿Para qué? Para que la gente lo siga, diciendo a la gente lo que quiere escuchar. Y el Señor nunca ha dicho nada de lo que la gente quiere escuchar. Dice lo que la gente necesita escuchar, que es la verdad. Son dos cosas muy diferentes. Lo fácil es ceder ante eso, ¿no es cierto? O a los métodos, como digo, de la gente. Y ser popular. Hay muchos líderes que prefieren ser populares a ser fieles. Como digo, a nadie le gustan los grupos pequeños. Habitualmente a la gente le gusta hacer su trabajo para que venga mucha gente detrás de ellos. Y eso es lo popular. Pero lo impopular precisamente son grupos pequeños. ¿Me explico? Sí. Y es muy fácil, como digo, caer en la tentación, y Pablo lo dice aquí clarito. Nosotros no hablamos aquí para ganarnos el favor de nadie. Fue algo clave que hizo Pablo. Al contrario, cada vez que hablaba, salían las piedras volando. O los tomatazos. ¿Sí? Y cuando uno está en un favor, en una encomienda como esa, de dar un mensaje, cuando sabe que lo van a agarrar a piedra. ¿Cuántos pastores no saben problemas en este momento porque dicen la homosexualidad es pecado? ¿Sí? Usted está discriminando, ya uno lo atacan por todo lado. Y lo pueden demandar por eso. ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando ahorita en muchas partes del mundo con ese tema nomás. O decirle a la gente que no puede robar, que no puede prestarse a la corrupción. O sea, todas esas cosas a la gente no le gusta escuchar. Le gusta que alguien vaya a sanear todo eso, pero cuando se lo dice así directamente a las personas, ahí ya no les parece muy agradable. Pero lo que el Señor nos manda es hablar todo conforme a lo que está en la palabra, no lo que la gente desea escuchar. Entonces,
Es punto clave. 1 Corintios 9, 16, 17. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Imagínense, no sé cuántos tienen esa misma opinión, que uno diga, ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Ustedes se recuerdan las parábolas también de los talentos, cuando le dice, usted simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Bienvenido, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. No le dice, oiga, qué bueno que hiciste. No, es que el administrador se le paga para que administre y para que haga fiel a las cosas. ¿Sí o no? Y uno dice, no, lo hago por la recompensa. La recompensa no, es que es una obligación hacerlo. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor ha dicho en la misión que nos ha encomendado. Ustedes simplemente tienen que, ¿qué? Llevar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? Eso fue el mandato que dio. No nos dijo, si lo hacen, los voy a recompensar con algo especial. Lo único que nos dice, el que ha sido fiel, va a tener su corona de vida en el cielo. Pero aquí en la tierra no ha dicho nada más. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que dice es que sean fieles. Y él lo está diciendo, ay de mí si no predico el Evangelio. Eso sí tiene su castigo. Pero simplemente es una obligación hacerlo. Versículo 5, volvemos a 1 Tesalonicenses. Pero como sabéis, otra vez lo vuelvo a decir, vuelvo a recordar, es una afirmación que se repite aquí en este pasaje de algo que ya es cierto, ya ellos conocían. Nunca hicimos uso de palabras aduladoras, ni nos ocultamos tras un frente falso para ocultar nuestra avaricia. De hecho, Dios es testigo. Entonces, vuelvo a decirles, como saben, lo que hemos hecho, ustedes han sido testigos. Aquí no hay nada que inventar. Todos ustedes han sido testigos de lo que hemos hecho. Es lo que está diciéndoles Pablo. Pero sobre todo hay algo más grave. El testigo tiene que ser el Señor. Y eso es lo que la gente a veces no... Cuando uno simplemente hace para que la gente lo vea, y uno decirle lo que la gente quiere escuchar, la gente sale contenta. Pero detrás de eso está el Señor que sabe las verdaderas intenciones del corazón, cuál es el propósito del corazón, y ese es el testigo principal. Y ahí sí, como dice, ay de mí, si no lo hago como Él lo quiere hacer. Y eso es tenerle temor al Señor. Aquí lo dice muy claro Él, y por eso en Hechos 24, 16 hablábamos también, si lo recuerdan, o si no hay para que lo busquen. En todo esto procuro conservar siempre libre mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Pablo fue un testimonio de eso. Como él decía, que me acusen, hablen lo que quieran de mí. Pero la gente sabe, en realidad, lo que yo he hecho. Pero por sobre todo, la gente sepa, Dios sabe lo que yo he hecho. Y eso es lo que la gente le debería preocupar. No lo que la gente piense de uno, lo que hable de uno. La gente puede malinterpretar cosas, pero lo importante es que el Señor sepa lo que hay en el corazón nuestro. ¿Con qué intenciones quiso utilizar la palabra del Señor? ¿Para salvación de las personas, por amor a las personas? ¿O para enriquecerse y para volverse famoso? Son dos cosas muy diferentes. Es muy fácil la gente engañar a las personas. Poner cara de humildad, poner cara de... Sí, que lo hago por ustedes. Vemos mucha gente así en la televisión y tienen millones de seguidores, ¿cierto? Pero es el que conoce las intenciones y el corazón de las personas. Y al final es el que a quien tiene que tenerle miedo. A todo el mundo pueden engañar, pero al Señor no lo pueden engañar. Pablo decía, yo tengo la conciencia tranquila, trato de conservar, y es algo, ahí cuando nos habla de procuro, es que es un ejercicio, como le decía, aparte de ser un maratón. Uno tiene que procurar mantener la conciencia limpia. ¿Me explico? Exige disciplina, exige estarse evaluando, rectificando, ¿sí? Para ver si estoy dejando alguna puerta de tentación para que eso suceda. Mire, nadie quiere ser
Yo conozco mucha gente que uno sabe que en el inicio no quiso ser famosa y llenarse de egocentrismo, pero terminan siéndolo. ¿Me explico? Sin darse cuenta, se van agarrando la fama, y la fama, cuando da cuenta, oye, todo el mundo lo saluda en la calle y dice, oiga, como que soy valioso, como que importo, como que soy importante, y empieza a creerse la ínfulas y empieza a cambiar el trato hacia las demás personas. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Lo querían hacer al principio? No, seguramente no era el inicio. Pero hay que procurar mantener la conciencia limpia. Es algo que es un ejercicio que uno tiene que saber que hay una tentación ahí. Como digo, el que cae en adulterio, inicialmente seguramente no quería dañar su matrimonio. Pero abrió puertas, abrió espacios y termina pecando. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Como digo, nadie se casa con alguien para traicionarlo, para tener otra pareja después. Pero van sucediendo cosas que, si no procuran mantenerse limpio, terminan cayendo y terminan haciendo desastres a ellos y a todos los que los rodean. Y entonces Pablo nos dice, yo procuro mantener la conciencia limpia. Ahora, las palabras aduladoras, que son una gran estrategia, pero con mucho veneno. No hay nada más peligroso que las palabras, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque manipulan. Como le digo, la gente a veces le mete miedo, utiliza la estrategia de meterle miedo a la gente para que... Es una de las cosas más comunes habitualmente, meterle miedo a las personas. Cuando la gente tiene miedo, es manejable, es manipulable. ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo les digo, hoy va a haber un terremoto en esta ciudad de Cartagena, pero se va a salvar Turbaco. ¿Sí? Porque acabo de montar un restaurante en Turbaco y quiero que vayan para Turbaco y allá van a irse todos. ¿Sí? ¿Sí o no? Es fácil meterle miedo a la gente y manipularlo para que tomen una conducta. ¿Me explico? Entonces, somos así, dejamos llevarnos por las palabras, y las aduladoras son las más peligrosas. ¿Sí? No hay nada, como digo, cuando lo levanta a la gente, ay, qué bonito eres, no sé qué, tan buen pastor eres, el mensaje, y la gente lo termina creyendo, y después viene el golpe mortal, ¿no es cierto? Mire lo que David decía en cuanto a esto, en Salmos 12, 1, 3. Señor, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. Mire desde cuándo hablaba estas palabras David. Dice, ya no queda gente sincera en este mundo, no hace sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Una promesa del Señor, espero que se cumpla pronto. ¿No es cierto? Pero dice, mire, ya no hay gente que hable con sinceridad y no hay gente fiel. Vamos a la segunda parte del versículo 5. Dice, no ocultamos tras un frente falso para ocultar nuestra avaricia. En la otra versión, ¿qué dice? Nunca hemos usado transgresiones ni arrepentimientos para obtener dinero. Fíjate cómo cambió la versión. Fíjate que aquí habla de obtener dinero. ¿Sí o no? Y aquí en la otra versión habla de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es desear obtener algo que uno no tiene. ¿Sí? Tener más o cosas que uno no tiene. Eso es la avaricia. No solamente tiene que ver con dinero. La palabra original tiene que ver con avaricia. En las otras versiones lo cambiaron a que simplemente queremos obtener dinero. Dinero es una de las pretensiones que la gente puede tener. Yo insisto mucho y doy gracias a Dios por eso, que nos podemos reunir aquí y puedo compartir la palabra sin necesidad de un sueldo. ¿Sí? Lo hacía Pablo, y Pablo fue de las cosas que procuró mantener siempre. Y por más que decía, puede ser que tenga derecho a hacerlo, porque es un trabajo. ¿Sí? Yo tengo que sacrificarme, dejar mis oficios muchas veces para predicar la palabra, y eso puede ser digno de recibir un salario. No lo critica, ¿sí? Pero decía, yo puedo tener derecho a eso como lo tenían todos los apóstoles y todo el que tenga un conocimiento,
la gente paga por recibir ese conocimiento. ¿Sí o no? Y en esa época también lo hacía. Toda la gente que consideraba un profeta, un maestro, la gente le pagaba para recibir el conocimiento. Y ellos vivían de eso. ¿Me explico? Y los apóstoles con más razón, porque tenían toda la sabiduría que el Señor les había dado. Pero él decía, yo no hago uso de eso, renuncio a eso, para que la gente después no venga a decir que yo predico por ganarme la vida de esto. Para uno es un privilegio poder compartir la palabra y no vivir del Evangelio, sino para el Evangelio. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor nos hace para cuando nos reunimos en casas y que no hay que pedir dinero para mantener esa casa, ¿cierto? Y fue de las cosas que cambió, y también hablábamos el jueves en la reunión de hombres de eso. Fue de las cosas que el Señor instituyó el nuevo pacto para que no hubieran templos. Se acabó el templo, ya no hay que mantener el templo, y la gente ahora se reúne en casas. Porque sabía que uno de los problemas es el manejo del dinero, de las finanzas. Pero como digo, en este pasaje no solamente habla del dinero, como una de las cosas que tiene que evitar el líder, sino que son de todas las cosas que no posee. De la avaricia de tener más. ¿Más de qué? Bueno, puede ser más de fama, más popularidad. Sí, puede ser un motivo de eso, más comodidad, más prestigio, más... Puede ser más dinero, puede ser más... Sí, pero no solamente el dinero. Ahorita mucha gente lo hace por tener más seguidores, más likes, por YouTube, ¿cierto? Esa es la nueva modalidad. Así no les paguen, pero les gusta tener más seguidores. Y eso también es avaricia. Por eso dice en 2 Corintios 10:18. En los pueblitos es muy común que a los que predican la palabra, ¿no es cierto?, los inviten a almorzar, la gente del pueblo. Y mucha gente lo hace por eso y se mantiene eso. No les pagan, pero en todas partes reciben invitaciones o no pagan la cuenta nunca, ¿no es cierto? Y la gente a veces se dedica a eso porque eso les da cierto prestigio. Como decía, siempre los más importantes del pueblo, ¿quiénes eran? El alcalde, el policía, el cura y el médico. ¿Sí o no? Esa era la sociedad, y entonces a todos esos no les cobraban las cuentas de nadie porque... Entonces, 2 Corintios 10:18. No es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Imaginen uno hacer una hoja de vida, uno echándose flores uno mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que habitualmente hacen cuando uno recibe una hoja de vida. Soy una persona honesta, soy una persona respetable, soy una persona sociable, no tengo conflictos con nadie. Uno ve toda la introducción y se echan todos los elogios, ¿no? Y al final uno dice, uy, tremenda persona, y uno cuando la conoce dice, que Dios demuestre de verdad su verdad en eso, porque no se puede creer nada. Pero como dice aquí, lo importante es el que recomienda al Señor. Es el que el Señor respalda. Y al final sostiene, ¿sí? Entonces, no es lo que uno se crea, lo que uno quiera decir, sino que al final la gente da testimonio de lo que ve, no más de lo que uno habla. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y es lo que vamos a ver en la segunda etapa de servicio. En general, lo que Dios busca es personas íntegras. La integridad es un esfuerzo deliberado por cumplir lo que uno habla con lo que uno hace. Es algo que exige disciplina, es algo que uno tiene que estar siendo muy cuidadoso, ser íntegro todo el tiempo. Es muy fácil caer, muy fácil equivocarse, pero lo que Dios busca es que la persona sea íntegra y que haga un esfuerzo permanente, como decía Pablo, de mantener la conciencia limpia. ¿El mensajero de la palabra del Señor tiene que ser perfecto? Para nada, ¿cierto? Pablo se equivocaba, pero decía, yo lo hago con motivos que son puros, estoy convencido de lo que hablo de que es verdad, ¿no es cierto? No trato de ganarme la vida con esto, evito cualquier tentación de tener que me den plata, ¿cierto? Al contrario, hago mi esfuerzo, trabajo día y noche, haciendo carpa, haciendo cosas, ¿para qué?
para no tener que depender de nadie, ni que nadie hable mal de uno. Yo espero que así nos mantenga también siempre a nosotros. Que no tenga nunca que vivir de una ofrenda para poderme sostener. Sí, le pido a Dios a eso, porque mucha gente lo tiene que llegar a ese extremo. Y ahí es cuando la gente dice, ¿se da cuenta? Lo hacía por plata. ¿Sí o no? O por fama, o por cualquier cosa que la gente pueda llegar a pensar, que no exista nada de eso. Yo le pido a Dios que nos cuide de eso, ¿sí? Y no estoy pensando solamente en mí. Como le digo, aquí el Señor nos ha puesto a formar líderes, discípulos. Todos ustedes son discípulos. Porque a veces creen que esto está hablando para el que está parado al frente. Ustedes en su comunidad, todos los padres de familia son sacerdotes. Y tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que ser las 24 horas íntegros. ¿Me explico? No para que el hijo crea que es el superdotado, el superhéroe, porque va creciendo y se da cuenta que no es el superhéroe, que es una persona que se equivoca, que comete errores, ¿sí o no? Pero que lo reconoce y que tiene la humildad de reconocerlo. Y no le preocupa pedir perdón. He tenido que pedirle muchas veces perdón a mis hijos. Y decirle, yo me equivoqué, pero yo quiero que tú no te equivoques con tus hijos. ¿Sí? Y cada día cometemos errores. Y el Señor nos ha pedido que seamos padres perfectos. Ni vecinos perfectos. ¿Sí? Ni empleados perfectos. Pero sí que sean íntegros, que lo que ustedes dicen, lo practiquen. Eso es lo importante. Porque están llevando una luz que el Señor les ha dado, ¿para qué? Para que la reflejen ante el mundo. Eso es lo que el Señor nos ha puesto a todos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero para eso necesitamos esforzarnos y disciplinarnos. Entonces, en resumen, voy a hablar 3 punticos rápidos. En resumen de lo que todo líder debe hacer. Primero, discernir. Creo que de las cosas más complicadas a veces, por lo menos para mí respecta, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es la verdad y qué no es la verdad? En ese proceso estamos, ¿sí? De que cada cosa que uno digamos aquí va de acuerdo a la palabra. Pero como les decía, como tenemos traducciones, a veces se equivocan los traductores y uno repite las equivocaciones. Entonces toca consultar varias traducciones, varias cosas para decir, eso es lo que más o menos el Señor quiere decir. ¿Me explico? Si todos supiéramos hebreo, pues haríamos más fácil las cosas. En eso existe una reflexión moral de ponerse a decir si es lo correcto o no lo correcto. Y es uno de los puntos a veces complicados para nosotros, poder interpretar las cosas si están bien o mal conforme a la palabra. Son de las decisiones que cada día uno tiene, si eso es lo que, cosas cotidianas de la vida, situaciones de la vida, que uno dice, ¿eso va conforme a la palabra o no va conforme a la palabra? ¿Sí? A veces son, como le decía, cualquier decisión a veces aquí, metemos publicidad, no metemos publicidad, qué estrategia hacemos, son cosas que tenemos que tener discernimiento de si está bien o está mal, conforme a la palabra. Es muy fácil hacer las cosas sin consultar la palabra, pero después vienen las consecuencias de eso. ¿Sí? Entonces siempre digo, es mejor ir despacio, pero seguros de que estamos haciendo todo conforme a la palabra. Ahorita es muy fácil, como digo, el tema, ayer les mandaba un video, no sé si algunos lo alcanzaron a ver, 2 horas hablando de Shabbat, y uno a favor, otros en contra, y uno dice quién tiene la razón, y cada quien puede tener una opinión personal. Pero dice, pues fácil es pasarnos al sábado, pasarnos al viernes, lo que sea, empezar a celebrar. Pero sí está adecuado conforme a la palabra, porque muchos defienden con la palabra, diciéndole que no es necesario, otros que sí. Y necesitamos que el Señor de verdad nos ilumine y nos muestre qué es lo correcto para hacerlo, antes de tomar cualquier decisión. ¿Me explico? Y así hay muchos temas de la Biblia que uno dice, eso no es. Y eso necesitamos que el Señor nos muestre a su debido tiempo cómo debemos hacer lo correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El segundo punto es actuar sobre lo que se ha discernido. O sea, que lo que ya después de que hemos discernido tenemos que tomar una decisión y tenemos que actuar, aunque nos cueste. ¿Sí?
Y ese es un ejemplo más, pero todo nos puede implicar costos, y ahí es cuando el líder tiene que mostrar, dice, si yo creo en esto, estoy convencido de esto, tengo que actuar conforme a esto. ¿Sí? Cuésteme lo que me cueste. Así me critiquen, así no les parezca, así no les guste. Uno tiene que ser radical en esas cosas. Y son muchas decisiones que uno a veces puede tomar y que a la gente no le agradan. Y nos podemos perder amistades, podemos perder dinero, podemos perder recursos, tenemos que renunciar a cosas, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Sí? Como un ejemplo, que el Señor nos dijera, no, tienen que darme con trompetas y con flautas. Entonces, no estoy afirmando esto, estoy haciendo una cosa hipotética. Entonces ponemos la trompeta aquí y el hotel nos dice, ¿sabe qué? Se me van porque aquí no se aguantan trompetas. Y ahí decimos, pero el Señor dice que es con trompetas, entonces para afuera. Pues si nos vamos, ¿sí? Es por poner un ejemplo más simplemente que se me viene a la mente. Pero cualquier decisión que a veces vaya conforme a la palabra nos puede implicar un riesgo y una situación que en este momento de pronto no la deseamos, pero si toca hacerla, toca hacerla. Y eso es el líder. Tiene que defender las cosas que el Señor le permita discernir, cueste lo que cueste. Eso se llama constancia. No constancia, sino constancia. ¿Me explico? ¿Sí? Ser constante con lo que o consecuente con lo que el Señor habla. ¿Sí? Segundo, decir abiertamente. Tercero, perdón. ¿Qué quiero decir abiertamente? Es que uno tiene que hablar, está actuando según lo moral, según lo ético. O sea, ya después de que conocemos las cosas, que tenemos la decisión, la determinación de obedecerle, tenemos que compartirlo. No se puede uno quedar callado. ¿Sí? Esto de volvernos a las raíces hebreas que hemos estado tocando estos días, para muchos no les puede parecer. Otros pueden criticar a uno. ¿Sí? Pero si uno muestra que es lo correcto, hay que hacerlo. Y hay que compartirlo. ¿Me explico? Que no le dé vergüenza a usted hacer lo correcto. Por último, les dejo esto. Estamos en una cultura que se la pasa entre la veracidad o más en la verosimilitud. ¿Qué quiero decir con esto? Lo veo muy frecuentemente en los empleados que tenemos, en los administradores que tenemos, que la gente prefiere quedar bien a hacer las cosas bien. ¿Sí? Uno le pregunta a alguien, sí, usted tenía toda la razón. ¿No? Todos le dan la razón que sí. Por dentro dice, este bruto imbécil que está pensando. Por dentro es lo que están pensando. Yo he tenido situaciones con administradores que tengo que se confrontan conmigo y me dicen, no estoy de acuerdo, no me parece. Y la gente dice, pero ¿cómo usted hace falta de respeto? Me dice, no está faltando respeto. Yo prefiero que tengan criterio y que me hablen con la verdad, a que me den por todo lado la razón. ¿Sí? Y al final no terminan haciendo lo que yo les dije. Eso me pasa muy frecuentemente como gerente. Y terminas, sí, claro, se va a hacer así, no sé, claro, usted tiene toda la razón. Y por lo menos, viejo imbécil que está creyendo. Y no lo hacen. Entonces, parece que lo estuvieran haciendo, y eso se llama verosimilitud, o sea, similar a la verdad. Y eso es lo que la gente se acomoda a hacer las cosas y le engañan a uno. El que tiene, vamos, ahorita viendo a Raimundo que es decir, imagínate con los carros, o sea, la gente le puede estar fallando algo al carro y le dice, no, eso no le suena a nada, eso no le dicen a uno que pasó por encima de un hueco y que de pronto después de romper el eje y esperan que rompa el eje y que se maten, en vez de decirle a uno, me metí en un hueco y hay que revisar el carro porque... ¿Sí? Entonces la gente dice, no, el carro está perfecto, no le pasa nada, o sea... Y entonces se salen de la veracidad de las cosas, de la verdad de las cosas, para hacer que todo parezca bien, ¿no? Entonces uno dice, oiga, como que le suena algo a esta llanta. No, eso es el radio, cualquier otra cosa le inventan a uno para ocultarle a uno la verdad de lo que pasó. Y así estamos en este mundo. Todo el mundo prefiere llevárselas por las buenas, por la vena y no hablar con veracidad para no meterse en problemas. El Señor nos manda, como lo hizo con Pablo, es cueste lo que le cueste. Usted defienda lo que el Señor le ha dado que tiene que hacer. Porque el que lo evalúa, el que lo aprueba es el Señor. Y ante ese es el que tenemos que quedar bien.
independientemente de lo que haga o diga el mundo. ¿Sí? No podemos hacer las estrategias del mundo. Tenemos que, como le decía, si no llega la gente a las reuniones, ¿cuál es lo que manda el Señor a hacer? Orar. ¿Sí? Para que toque los corazones, que tome la actitud la gente de obedecer y aceptar las invitaciones y ir y que se enamoren del Señor. Esa es la estrategia principal. ¿Sí? Orar. Y pasa en su familia, los que no creen, no se desesperen ni trate de adularlos ni de convencerlos de los lados. Simplemente ore por ellos y cada vez que tenga la oportunidad, muestre la palabra con toda, pero sobre todo de testimonio de lo que usted hace va conforme a esa palabra. Eso es lo que más la gente termina convenciendo, es que usted dé testimonio haciendo lo que a Dios le agrada. Y al final la gente dice, oiga, de verdad que este tipo sí está creyendo, está convencido de eso y eso es verdad lo que él dice. Eso es lo más importante. Cueste lo que le cueste. Pero cuando uno se acomoda a las cosas de la gente, lo que le parece oír, ahí es donde terminan los problemas. Porque ven la ambigüedad de uno, que usted habla una cosa pero practica otra. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos. Como digo, compartirle a un alcohólico, pues lo fácil es irse a tomar trago con él y emborracharse con él. Y aquí, bueno, esto es buenísimo. ¿Sí o no? El trago es malo, pero no, pero contarle que usted se convenzca de que es malo, yo también, no. No digo que no lo pueda compartir pronto una copa con él y decirle, aprovechar la situación, pero no lo va a convencer nunca que la borrachera es mala si usted lo ve borracho. ¿Me explico? Y así es todo en la vida, o sea, le toca a uno tomar decisiones que le puedan costar mucho decir, no señor, no hago esto, no permito esto, no estoy de acuerdo con esto, porque me rijo a la palabra. ¿Está bien? Hasta aquí preguntas, comentarios, testimonios, opiniones.